Ok, vamos a comenzar con el concepto de circuito eléctrico. ¿Qué es un circuito eléctrico? Es la interconexión de dos o más componentes, que en este caso contiene una trayectoria cerrada. ¿Sí? Eh, Normalmente el circuito va a estar compuesto de varias, en este caso, componentes, sean resistencias, sean fuentes de alimentación, interruptores, capacitores, semiconductores o cables. Entonces, antes de entrar al concepto de lo que es el circuito eléctrico, va a estar, eh, por decirlo así, clasificado en dos formas. Entonces, lo que son elementos activos. ¿Cuáles van a ser los elementos activos? Todos aquellos elementos que proporcionan carga a mi circuito. Por ejemplo, fuentes de alimentación, corriente directa, pueden ser de corriente alterna, puede ser una fuente de corriente constante, puede ser una batería, puede ser una celda, un generador, etcétera. Todos los que son fuentes de alimentación que proporcionan carga a mi circuito, ¿no? Y también los otros son los que son los elementos pasivos, ¿no? Los elementos pasivos son todos aquellos elementos que lo único que hacen es recibir esa energía, usarla, transformarla, etcétera. Por ejemplo, resistencias, capacitores, inductancias, o sea, elementos de ese tipo que reciben la energía y la utilizan, pero una resistencia no genera carga, un capacitor no genera carga, una inductancia no genera, pero si la reciben, si la usan. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre elementos pasivos y elementos activos. Esta mezcla de estos dos nos van a generar lo que es un circuito. Por lo tanto, pues, ¿cuáles serían las partes de un circuito? Primero, conductores. ¿Qué serían los conductores? Los conductores, en este caso, eh, son los cables que interconectan estos elementos. ¿Sí? O sea, yo pongo una fuente de alimentación, pero después la voy a conectar a una resistencia, entonces yo necesito algo con que conectar. Entonces necesito un conductor, ¿verdad? Esos serían lo que son los conductores. Lo otro sería los componentes en forma general. Componentes que son cualquiera de estos dos opciones, ¿no? Activos o pasivos, resistencias, etcétera, semiconductores. De hecho, aquí, por ejemplo, también vamos a poder meter diodos, LEDs, transistores, ¿verdad? Vamos a poner un transistor, un triac, un neceser, etcétera, ¿no? Son elementos pasivos. Los más principales son estos tres, ¿verdad? Eh, con respecto a los componentes, o sea, son elementos que permiten que fluya la carga, ¿no? Pero utilizan en lo que fluye la carga en su elemento, ellos hacen algo, ¿no? La deducen, la guardan, la incrementan la corriente, se oponen al paso de la corriente, etcétera, etcétera. Otros puntos de lo que es un circuito son los nodos. Los nodos son los puntos de interconexión donde dos o más conductores se intersectan, ¿no? Entonces, si yo conecto una fuente de alimentación a una resistencia, entre ellos dos va a generarse un nodo. O entre dos resistencias va a haber un nodo, etcétera, etcétera. Ahorita en un diagrama vamos a ver bien específicos esos puntos. Entonces, mínimo de dos o más conductores. También podemos decir que hay unas clasificaciones en los circuitos como cuáles son las ramas, que es un conjunto de elementos de un circuito comprendidos entre dos nodos consecutivos. O sea, eh, tengo una fuente de alimentación y mientras no cambie de nodo, hasta que cambie de nodo, a eso se le llama rama, de nodo a nodo. Sí, pero bueno, más adelante, como les digo, viendo un circuito es más fácil eh, definirlo, ¿no? Entonces, nodos, ramas, pueden haber también lo que le llaman mallas, ¿sí? Que es una trayectoria cerrada
que no cruza componentes y retorna otra vez al inicio. Eso es lo que es una malla. Y el lazo, los lazos, es una trayectoria cerrada, pero aquí sí permite que en medio haya conductores. Pero bueno, eso lo podemos ver cuando ya veamos un circuito. Entonces, vamos a poner aquí que se note bien. Entonces son conductores, componentes, que pueden ser cualquiera de estas dos opciones, nodos, ramas, mallas y lazos. ¿Sí? Normalmente eso es lo que comprende un circuito eléctrico. Entonces, para ir avanzando en esto, vamos a poner el ejemplo más claro. A mí me gustaría, vamos a poner una fuente de alimentación para comentarles un detalle antes de continuar. Entonces, yo, por ejemplo, aquí puedo tener una resistencia y la conectamos, ¿verdad? ¿Sí? Esta sería una fuente de alimentación y esta sería pues una resistencia, ¿no? Este sería un elemento activo, es una fuente de alimentación. Este sería un elemento pasivo porque es una resistencia y esto es un conductor porque es lo que nos permite unir los elementos. Y lógico que aquí se puede generar un nodo. Y este nodo nosotros podemos ponerle nombre. Normalmente se utilizan números o las letras minúsculas, aunque me ha tocado en libros en inglés que usan mucho las letras mayúsculas. Pero bueno, simplemente yo les comento que es como ponerle una etiqueta, ¿no? Este es el nodo 1 y este es el nodo 2. Y entonces este nodo es diferente a este. ¿Qué es lo que lo diferencia? El potencial eléctrico. Entonces aquí hay un potencial eléctrico y aquí hay otro. Pues aquí, mientras toda esta trayectoria, esto le vamos a llamar el mismo nodo, ¿no? Y esta trayectoria que está aquí va a ser el mismo nodo. ¿Ok? Pero bueno, a mí me interesa platicar sobre lo que sería buscar, las corrientes, ¿verdad? Por ejemplo, hay dos tipos de corrientes eléctricas que se utilizan en el análisis de circuitos. La real y lo que le llamamos la convencional. Entonces, ¿cuál es la corriente real? La teoría nos dicta que la corriente sale de la fuente de la terminal negativa. ¿Sí? A esta nosotros le llamamos la corriente del electrón. ¿Sí? O sea, porque es la corriente real y atraviesa a la carga, en este caso la resistencia, y retorna al positivo. ¿Por qué esta corriente se mueve? Porque la terminal positiva los atrae, pero tienen que regresar y entrar al circuito para poder llegar a tocar la carga positiva, ¿no? ¿Por qué es la real? Porque si se fijan en un elemento tenemos lo que es un núcleo, lo que tenemos los electrones de valencia y pues los electrones que generan el movimiento, en este caso de la corriente, son los electrones libres. Entonces esos electrones libres, los únicos que pueden generar y convertirse en electrones libres son los que están en la última capa de valencia. Por lo tanto, la carga positiva no puede moverse, porque recuerden que es la que está más aunada al centro del átomo, ¿no? O sea, y aparte que son elementos más pesados, ¿no? Pero el electrón no, el electrón sí se puede mover. Entonces, esta sería nuestra corriente real. Pero en análisis de circuitos no se usa mucho la corriente real. Normalmente en los que estudian ingeniería electrónica usan mucho este concepto. Pero para cuando son análisis de circuitos, la que se utiliza mucho es la corriente convencional. Entonces, esta corriente se dice que sale siempre de la terminal positiva de la fuente. Y es una convención, no quiere decir que es la correcta, ¿no? Sino es una convencional. ¿Por qué se utiliza? Porque es más fácil trabajar con los circuitos. Y como es una corriente convencional, ¿verdad? Esta corriente va entrando aquí, ¿verdad? Y polariza positivo la carga, en este caso la resistencia, y genera un diferencial de potencial así. Quiere decir que cuando entra la corriente convencional, genera primero positivo en la carga, y cuando sale, sale negativo, y retorna otra vez a la fuente de alimentación por el negativo, ¿sí? Entonces, no más para que no haya dudas de eso, ¿sí? Por ejemplo,
Normalmente la que se usa y que espero que se quede claro, es una fuente de alimentación. En fuentes convencionales, la corriente entraría por la terminal negativa, siempre, siempre, y saldría por la positiva. Y cuando es una carga eléctrica, como es resistiva, por ejemplo en este caso, cuando donde entre la corriente va a generar primero el positivo y después el negativo del voltaje en esa resistencia. Sí, así vamos a trabajar siempre lo que es el convencionalismo. Y siempre vamos a trabajar corrientes convencionales. Es muy normal utilizar esos dos conceptos. ¿Sí? Bueno, eh, no sé si tienen alguna duda. Estos son elementos activos pasivos, los partes del circuito. Aquí no podemos hablar de muchas cosas porque pues aquí tengo conductores, tengo componentes, tengo fuentes de alimentación que son activas, tengo resistencias que son pasivas. Este sería una sola malla porque en medio no hay conductores, pero no tendríamos lazos, ¿verdad? Y ramas, pues sería la misma rama de nodo a nodo. Este sería una rama y de este lado sería la otra rama. Entonces esta tiene dos ramas, ¿sí? Lo que es de nodo a nodo. Nodos nada más tendría dos nodos y ya. Entonces nos estarían faltando ver ejemplos de lazos, pero en los siguientes circuitos muy seguramente se van a aparecer. ¿Ya? Bueno, por lo pronto terminaríamos este video hasta aquí y el siguiente ya estaríamos manejando ya ejemplos, ¿no?